La globalización es un proceso histórico de integración mundial, que se hace notar en los ámbitos políticos, económico, social, cultural y tecnológico. Este proceso ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. Como tal, la globalización fue el resultado de la consolidación del capitalismo, de los principales avances tecnológicos y de la necesidad de expansión del flujo comercial mundial. En este sentido, los avances que hubieron en las áreas de las telecomunicaciones y de la informática, especialmente con el Internet, jugaron un papel decisivo en la construcción de un mundo globalizado. Este proceso se hace notar principalmente en lo económico y lo social. La globalización económica consiste en la creación de un mercado mundial que permite la libre circulación de capitales, bien sea financiero, comercial y productivo. El surgimiento de bloques económicos entre países que se asocian para fomentar relaciones comerciales, como es en el caso de Mercosur o de la Unión Europea, fue el resultado de este proceso económico. Mientras que la globalización se caracteriza por la defensa de la igualdad y la justicia para todos los seres humanos. Tomando en cuenta esta acepción, se puede afirmar que un mundo globalizado en el ámbito social es aquel en que todos los seres humanos son considerados de igual a igual, sin importar su clase social, creencias religiosas ni culturales. Chile es un claro ejemplo de un país globalizado, ya que es importador de muchos productos cotidianos y lo podemos ver en productos domésticos, objetos tecnológicos y en nuestra misma ropa que llevamos en la etiqueta que dice Made in China. Además, Chile a la fecha tiene 19 acuerdos comerciales con 55 países, los que se distribuyen en tratados de libre comercio, acuerdos de asociación económica y de complementación económica y alcance parcial. Este hecho nos deja como el país con la economía más abierta del mundo en términos de relaciones comerciales. La globalización en Chile ha sido tan revolucionaria hasta el punto de la salud o la medicina y muchas máquinas que tienen una gran importancia para la salud en Chile y cada vez con mayor tecnología, más certera a su análisis y menos complicadas para usar, mientras que en lo tecnológico las redes sociales se han insertado en la comunidad nacional, en la niñez, juventud y también la etapa adulta. Estas redes entretienen, ayudan al trabajo y se utilizan para informar de lo que está pasando en el mundo. Pero ¿cómo llegó la globalización a Chile? La globalización es conexión y cada una nueva adelanto tecnológico que permite el intercambio de ideas, bienes, servicios e informaciones, nos hace estar más globalizados. Como todos los procesos hay ventajas y desventajas, y algunas de las ventajas de la globalización son: la circulación de bienes y productos importados contribuye a la disminución de la inflación, aumenta de inversiones extranjeras implicadas en potenciar en áreas de comercio internacional y propias, mejor relaciones con otros países, así como enriquecedores del proceso de intercambio cultural, desarrollo tecnológico y entre otras desventajas encontramos algunos grupos antiglobalizaciones que acusan que la facilitan para la mayor intercambio solo facilitan el acceso a las compañías transnacionales para que continúen con una acción explotadora del hombre y la naturaleza. La inversión extranjera no garantiza que parte del valor generando se quede en las naciones que la reciben. Los mismos grupos acusan que municipales podrían abusar a la falta de regulación que existe en los países menos desarrollados, aprovechando legislaciones laborales más rebajadas y controles ambientales menos estrictos. Una posible amenaza para la identidad local, en la medida que los países más desarrollados y las transnacionales impongan sus valores, éticas y formas de ver el mundo en los países menos desarrollados. En conclusión, la globalización es un proceso que, como todos, tienen características buenas y malas, pero que ayuda a los países a incrementar sus relaciones internacionales y su desarrollo, dándoles así más posibilidades a los países pequeños de surgir y convertirse. La globalización. La globalización es un concepto que pretende definir la realidad de nuestro planeta como un todo conectado, que se va pareciendo más a una sola sociedad, más allá de fronteras nacionales, diferencias étnicas y religiosas, ideologías políticas y condiciones socioeconómicas o culturales. Esta consiste en la ampliación de la dependencia económica, cultural, política de los países del mundo, la cual es originada por el aumento insólito de la actividad internacional, el comercio mundial de bienes y servicios, el flujo de capitales, así como los avances de los medios de transporte y el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación. En un principio, la globalización era solamente considerada en el ámbito de la economía, debido a que el
comercio y el mercado de capital fue aumentando poco a poco, las economías de las naciones cada vez estaban más entrelazadas. Existía una mayor libertad de los mercados en intercambios de productos. Hoy en día, la globalización, además de enfocarse en la economía, también lo hace en la innovación tecnológica, el ocio y cambios en la justicia. El avance tecnológico en el transporte, ya sea por tierra, mar o aire, ha permitido para un mayor número de personas viajar de un extremo a otro del mapa mundial, ya que ahora es más económico y factible. A través de los medios de comunicación uno se puede enterar de los cambios y panoramas que están sucediendo al otro lado del mundo, comunicarnos con personas de diferentes países, entre otros. Se puede decir que las nuevas tecnologías muestran mayor velocidad de desplazamiento, mayor aceleración de información, introduciendo sinergias potenciadoras del proceso de globalización. Historia u origen. En el origen de la globalización hay varios criterios. Algunos opinan que surge desde el mismo desarrollo del hombre y su expansión. Otros consideran que fue producto del desarrollo de los antiguos imperios. Hay quienes hablan del encuentro entre dos culturas. Otros argumentan que es un proceso complejo que tiene su surgimiento en el desarrollo en el siglo XX. Lo cierto es que el origen histórico de la globalización puede deberse al tiempo que hacemos una interpretación de lo global y lo comparamos con lo mundial o internacional. Estamos viviendo la sociedad de la información con carácter global. Esto en una realidad nueva y diferente para la historia de una economía mundial en la que la acumulación del capital ocurre en todo el mundo. Esta ha existido en Occidente al menos desde el siglo XVI. Una economía global es algo con características diferentes. Es una economía con la capacidad de funcionar como una unidad en el tiempo real, a escala planetaria y transmitir información de la economía. Existen tres grandes impulsos históricos asociados a la globalización. Estos se encuentran asociados a la conquista, colonización e integración en el mercado mundial de América. La generalización de la revolución industrial y la expansión colonial del siglo XIX al desarrollo y generalización de los aspectos culturales que fueron favorecidos por los medios de comunicación. Características. La globalización es ante todo un fenómeno económico. En las últimas décadas ha habido una serie de cambios relevantes. El comercio mundial de bienes y servicios se ha multiplicado espectacularmente. Los países se han industrializado. El sistema financiero se ha internacionalizado, dando lugar a un mercado de capitales mundial. Las políticas favorables al libre comercio se han impuesto en la mayoría de los países. Las grandes corporaciones multinacionales han tenido un papel clave en este proceso económico, que ha sido apoyado por grandes instituciones internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. El resultado de todos estos cambios es la interdependencia económica global. Beneficios. Esta, así como tiene desventajas, tiene ventajas como de enriquecer al mundo en sentido científico, cultural y económicamente a beneficiar. Algo demuestra que la globalización nos beneficia. La globalización ofrece potencialidad enorme para erradicar la pobreza en el siglo XXI. Y esto lo podemos ver en el mundo de hoy, donde las familias de término medio obtienen 3 veces más ingresos que hace 50 años. La globalización aumenta los incentivos para no hacer la guerra e incrementar los costos de los conflictos bélicos, como nunca antes en la historia moderna, y también esa interpretación entre las personas puede mejorar la solidaridad mundial. En resumen, la globalización ofrece ventajas como reducción de costos, calidad mejorada de productos y programas, mayor eficacia competitiva,
y abre posibilidades. Perjuicios. En él examinaremos estos efectos perjudiciales agrupándolos en 4 temas fundamentales: problemas de adaptación al cambio económico, problemas relacionados con los salarios y empleos, problemas relacionados con los sindicatos, problemas referentes al aumento de la desigualdad, aumento excesivo del consumismo, posible desaparición de las diversas biologías y culturas, desaparición del estado de bienestar. Se pone más en énfasis en la economía financiera que la económica real. Su rechazo por grupos extremistas conduce al terrorismo, pensamientos únicos que rechazan doctrinas sociales y políticas distintivas de la globalización, mayores desequilibrios económicos y concentración de la riqueza. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Mayor flexibilidad laboral que se traduce en un empeoramiento de las condiciones de los trabajadores. Daños al medio ambiente al poder mover sustancias o procesos dañinos a otros países, donde no pueden no conocer realmente sus riesgos. Movimientos antiglobalización. ¿Qué es el movimiento antiglobalización? El movimiento de resistencia global es una corriente de protesta mundial que a una década de grupos de diferentes países que tienen en común su rechazo al capitalismo y al modelo neoliberal. Es un movimiento en el que se da cita colectiva diferentes como sindicatos, intelectual de izquierda, ecologistas, indigenistas o grupos desfavorecidos que acusan al sistema económico de amoral e injusto. Diferentes grupos antimundialización llevan más de una década trabajando en cuestiones relacionadas con los problemas causados por la globalización de la economía mundial. A pesar de tener una trayectoria de años de trabajo, los antiglobalistas han acaparado espacio en los medios de comunicación y atención de las instancias internacionales a raíz de la presencia de sus simpatizantes en actos paralelos a las grandes reuniones económicas y políticas internacionales. La criminalización de la antiglobalización. Muchas de las manifestaciones de los grupos acaban en altercados violentos con la intervención de la policía y detención de personas. Sin embargo, los representantes del movimiento insisten en que los protagonistas de la violencia poco o nada tienen que ver con ellos. En la misma línea aseguran que criminalizar el movimiento no es más que una forma de desprestigiar y acallar una voz que molesta y pone en peligro intereses económicos establecidos. El movimiento antiglobalización está compuesto por diversas tendencias y miles de ideologías y sensibilidades distintas, como ecologistas, sindicalistas, anarquistas, agricultores, consumidores, conservadores y civiles. Origen de la globalización. Si hablamos de globalización, existen varios criterios a tomar en cuenta. Algunos consideran que globalización comienza desde la expansión del hombre en el mundo. Otros consideran que fue el desarrollo de los antiguos imperios. Lo cierto es que si lo tomamos como hecho histórico, globalización se puede manifestar como lo global y lo comparamos como lo mundial o internacional. Existen 3 grandes impulsos históricos asociados a la globalización: la conquista, colonización e integración del mercado mundial de América, la generalización de la revolución industrial y la expansión colonial del siglo XVIII, el desarrollo de las telecomunicaciones que fueron favorecidas por los medios comunicativos después de la Segunda Guerra Mundial. Prejuicios de la globalización. Posible desaparición de la diversidad biológica y cultural. Desaparición del estado de bienestar. Se pone más énfasis a la economía financiera que a la economía real. Su rechazo por grupos extremistas conduce al terrorismo.
Pensamiento único, que rechaza doctrinas sociales, políticas y distintas de las globalizadas. Mayor desequilibrio económico y concentración de riquezas. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Mayor flexibilidad laboral, que se traduce en un empeoramiento de las condiciones de los trabajadores. Daños al medio ambiente, al poderse mover sustancias o procesos dañinos a otros países donde pueden no conocer realmente sus riesgos. Por otro lado, están los beneficios de la globalización. El mercantilismo con países desarrollados, como por ejemplo Chile, al ser un país en vías de desarrollo, comercializa con los países desarrollados, como por ejemplo China e Estados Unidos. Incorporación de las nuevas ideas que hay en el mundo. Reducción de costos. La globalización puede reducir los costos mundiales en diferentes formas, como por ejemplo la economía de escala. Se puede realizar anulando la producción u otras actividades para dos o más países. Costos más bajos de factores. Se pueden forjar llevando la manufactura u otras actividades a los países de bajo costo. Producción concentrada. Significa reducir el número de productos que se fabrican de muchos modelos locales a unos pocos globales. Flexibilidad. Se puede explotar basando la producción de un sitio a otro breve plazo, a fin de aprovechar el costo más bajo en un momento dado. Aumento de poder negociador. Con una estrategia que permita trasladar la producción entre múltiples sitios de manufactura en diferentes países, se aumenta grandemente el poder negociador de una compañía con los proveedores, los trabajadores y los gobiernos. Calidad mejorada de productos y programas. La concentración en un número menor de productos y programas en lugar de los muchos productos y programas que son típicos de una estrategia multifocal puede mejorar la calidad tanto de los productos como de los programas. Más preferencia de los clientes. La disponibilidad, el servicio y el reconocimiento globales aumentan la preferencia de la clientela mediante el esfuerzo. Globalización es un proceso de escala planetaria en donde los países del mundo se unen debido a la creciente comunitaria de carácter global. La historia y el origen de la globalización fue el resultado de la consolidación del capitalismo, de los principales avances tecnológicos y de la necesidad de expansión del flujo comercial mundial. Las innovaciones en el área de las telecomunicaciones y de la informática, especialmente en el área del Internet, jugaron un papel decisivo en la construcción de un mundo globalizado a partir del siglo XX y el XXI, aunque suele señalar su inicio mucho antes, en el área de los descubrimientos, con la llegada de Colón a América en el siglo XX y el consecuente proceso de la colonización del mundo por parte de potencias europeas, y se acentúa a partir de la revolución industrial en el siglo XXI. Características de la globalización. Presenta disminución de los costos, el incrementar la participación en el mercado, diversificación de nuevos productos y servicios, mejoramiento continuo de precios, políticas de la desregulación adenuada y tecnologías de la comunicación, logística y distribución. También aquí podemos ver que mejora los precios, las políticas son adenuadas y las tecnologías de la comunicación, logística y su distribución. Los beneficios de la globalización. La circulación de bienes y productos importados contribuye a la disminución de la inflación. También podemos ver el aumento de inversiones extranjeras implicadas potencial en el área de comercio internacional y la propicia mejora de las relaciones con otros países, así como enriquecedores procesos de intercambio cultural. También está el desarrollo tecnológico. Se disminuyen los costos de producción,
y por lo tanto se ofrecen productos a precios menores. Aumenta el empleo en lugares donde llegan las multinacionales, especialmente en los países subdesarrollados. Aumenta también la competitividad entre los empresarios y se eleva la calidad de los productos. Se descubren e implementan mejores tecnologías que ayudan de la producción a la rapidez de las transiciones económicas. Y por último, la mayor accesibilidad a bienes que antes no se podían obtener en los países subdesarrollados. Perjuicios de la globalización. La globalización y la revolución científica y tecnológica, responsables por la automatización de producción, son las principales causas del aumento del desempleo. A estas están las facilidades por la circulación de personas, de información, de mercancías y de capitales, que han proporcionado las cantidades para que las organizaciones criminales puedan dedicarse a sus actividades. La globalización ha incitado un aumento en el consumo de recursos energéticos, causando incremento en la emisión de sustancias contaminantes. A esto llevan los problemas referentes al aumento de las desigualdades. Los movimientos antiglobalización. Corriente de protesta mundial que une a decenas de grupos de los diferentes países que tienen en común su rechazo al capitalismo y al modelo neoliberal. Es un movimiento en el que se dan citas colectivas diferentes como sindicatos, intelectuales de izquierda, ecologistas, indigenistas o grupos desfavorecidos que acusan al sistema económico de amoral e injusto. También lo otro serían los diferentes grupos antimundialización, que llevan más de una década trabajando en cuestiones relacionadas con los problemas causados por la globalización de la economía mundial. Estas son numerosas las campañas que han organizado para la condonación de la deuda externa de los países pobres o para la reforma del Banco Mundial en el Fondo Monetario Internacional. La globalización es un fenómeno de carácter internacional. Su acción consiste principalmente en lograr una penetración mundial de capitales, financieros, comerciales e industriales. Ha permitido que la economía mundial, mecanismos que la integran el comercio, la producción y las finanzas moderna, abra espacios de integración activa que intensifiquen la vida económica mundial y surge como consecuencia de la internacionalización cada vez más acentuada de los procesos económicos, los conflictos sociales y los fenómenos políticos culturales. Características de la globalización. Se trata de un proceso universal, pues afecta a todos los países del planeta, independientemente de la posición que ocupen dentro de la economía mundial y del orden político. Al existir un proceso irreversible de integración de los mercados, se parte de la existencia de países mejor posicionados que otros, es decir, que su naturaleza económica es excluyente, porque aquellas naciones o regiones que no pueden ser competitivas quedarán a la saga del desarrollo, al ser el mercado el elemento primordial de la globalización. El Estado, comunidad política y como espacio en el cual se desarrolla el gobierno y la soberanía de los países, queda en segundo plano, al ser el mercado el mecanismo que rige las relaciones entre los países y regiones. La capacidad de consumo determinará su valor y no su condición humana. Por esa razón se dice que la globalización es deshumanizante. Está
dada por los medios masivos de comunicación y su influencia es sobre los aspectos socioculturales, políticos y económicos de los involucrados. El mundo entero, en otras palabras, porque permiten difundir ideas a cientos o millones de personas. Los mercados, el capital, la producción, la gestión, la fuerza de trabajo, la información, el conocimiento y la tecnología se organizan en flujos que atraviesan las fronteras nacionales. La competencia y las estrategias económicas, tanto de grandes como de pequeñas y medianas empresas, tienden a definirse y a decidirse en un espacio regional, mundial o global. La globalización empuja a las empresas y mercados a organizarse en redes estrechamente hilvanadas a escala planetaria. En el origen de la globalización hay variados criterios. Algunos opinan que surge desde el mismo desarrollo del hombre y su expansión. Otros consideran que fue producto del desarrollo de los antiguos imperios. Hay quienes hablan del encuentro entre dos culturas, otros argumentan que es un proceso complejo que tiene su surgimiento y desarrollo en el siglo XX. Lo cierto es que el origen histórico de la globalización puede verse al tiempo que hacemos una interpretación de lo global y lo comparamos con lo mundial e internacional. Nadie se cuestiona que estamos viviendo la sociedad de la información con carácter global. Esto es una realidad nueva y diferente para la historia de una economía mundial en la que la acumulación del capital ocurre en todo el mundo. Esto ha existido en Occidente al menos desde el siglo XVI. Una economía global es algo con características diferentes. Es una economía con la capacidad de funcionar como una unidad de tiempo real a escala planetaria y transmitir información de la economía, las finanzas o tsunami o un ciclón como el Katrina, al tiempo que puede proyectar en tiempo real las vivencias de las locuras terroristas o el fenómeno del terremoto de Cachemira y Pakistán. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos políticos, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado en una aldea global. Como tal, la globalización fue el resultado de la consolidación del capitalismo, de los principales avances tecnológicos y de la necesidad de expansión del flujo comercial mundial. En este sentido, las innovaciones en las áreas de las telecomunicaciones y de la informática, especialmente con el Internet, jugaron un papel decisivo con la construcción de un mundo globalizado. Libertad empresarial. El empresario es libre de ejercer su industria ya sea en su país o fuera de este. Libre comercio. El libre comercio entre países cuya principal característica es la ausencia de control gubernamental respecto al comercio. Globalización económica. Se refiere a la globalización de las características económicas, de modo que se establece un control de actividades de mercado internacional que coordina tanto la economía de cada país como la economía mundial. Conectividad. Todas las poblaciones están conectadas entre sí y con el mundo. Al no existir las fronteras, se establecen vínculos entre distintas sociedades y distintos países, permitiendo por tanto el compartir sus conocimientos, su tecnología, la cultura y el resto de la información, de modo que puedan aparecer distintas soluciones para necesidades nacionales dentro o fuera del propio país. Mundo sin fronteras. Queda por tanto un mundo en el que se rompen las fronteras, se derriban las barreras nacionales y se tiran por tierra los aranceles respecto al comercio. Un nuevo orden mundial, con la integración de todas las naciones y gracias a las creaciones de lazos económicos, comerciales, políticos, culturales y tecnológicos, se hace necesario establecer un nuevo orden mundial con mayor control internacional. La globalización. ¿Qué es? La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, en una aldea global. La historia de la globalización. El origen de la globalización se puede otorgar a la Guerra Fría, donde con la caída de la URSS se promueve la supresión de las barreras de libre comercio y junto con esto el aceptar de libre tránsito de capital y las mercancías.
pero las personas tienen variados criterios. Algunos opinan que surge desde el mismo desarrollo del hombre y su expansión. Otros consideran que fue un producto de desarrollo de los antiguos imperios. Hay quienes hablan del encuentro entre dos culturas. Otros argumentan que es un proceso complejo que tiene su surgimiento y desarrollo en el siglo XX. Lo cierto es que el origen histórico de la globalización puede verse al tiempo que hacemos una interpretación de lo global y lo comparamos con lo mundial e internacional. Ciertamente, se le pueden dar a la globalización tres grandes impulsos históricamente a la globalización. Estos se encuentran asociados a la conquista, colonización e integración en el mercado mundial de América. 2. La generación de la revolución industrial y la expansión colonial del siglo XIX. Al desarrollo y generalización de los aspectos culturales que fueron favorecidos por el medio de comunicación, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial y en especial a partir de la década de los 60 hasta nuestros días. Características de la globalización. 1. Se trata de un proceso universal que afecta a todos los países del planeta, independientemente de la posición que ocupen dentro de la economía mundial y del orden político. 2. Al existir un proceso irreversible de integración de los mercados, se parte de la existencia de países mejor posicionados que otros, es decir, que su naturaleza económica es excluyente porque aquellas naciones o regiones que no pueden ser competitivas quedarán a la saga del desarrollo. 3. Al ser un mercado el elemento primordial de la globalización, el Estado como única política y como espacio en el cual se desarrolla el gobierno y la soberanía de los países, queda en segundo plano. Ventajas de la globalización. Ventajas. Se disminuyen los costos de producción y por lo tanto ofrecen productos a menores precios. Aumenta el empleo en los lugares donde llegan las multinacionales, especialmente en los países subdesarrollados. Aumenta la competitividad entre los empresarios y se eleva la calidad de los productos. Se descubren e implementan mejoras tecnológicas que ayudan a la producción y a la rapidez de las transiciones económicas. Mayor accesibilidad a bienes que antes no se podrían obtener en los países subdesarrollados. Prejuicios de la globalización. Las personas que vivían en el siglo XX, previo a la Guerra Fría, no se imaginaban cómo sería o estaría de comunicado el mundo para la época en la cual vivimos. Por lo tanto, no podían tener un criterio muy elevado o detallado de cómo sería la globalización. Desventajas. Mayor desigualdad económica entre los países desarrollados y subdesarrollados, debido a la concentración de capital en los países desarrollados. Desigualdad económica dentro de cada nación, ya que la globalización beneficia a las empresas grandes y poderosas. En los países desarrollados aumentará el desempleo y la pobreza porque las empresas grandes emigran hacia otros países lugares en busca de la mano de obra y materia prima barata. Mayor injerencia económica de parte de los países desarrollados hacia los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Degradación del medio ambiente por la explotación de los recursos. Menor oportunidad de competir con las grandes empresas multinacionales. Mayor fuga de capitales porque cuando las empresas multinacionales lo decían, se trasladan hacia otros países que le ofrezcan mejores ventajas de producción. Movimientos antiglobalización. El movimiento de resistencia global es una corriente de protesta mundial que aúna a decenas de grupos de diferentes países que tienen en común su rechazo al capitalismo y al modelo neoliberal. Ahora es un movimiento en el que se dan cita colectiva a diferentes como sindicatos, intelectuales de izquierdas, ecologistas, indigenistas o grupos desfavorecidos que acusan al sistema económico de ¿Qué es la globalización? Es un proceso histórico
de ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico. La globalización es resultado de la consolidación del capitalismo, de la revolución tecnológica y la necesidad de expansión del comercio mundial. Esta se da inicio en 1942 con la conquista y colonización de gran parte del mundo por parte de Europa. Marshall McLuhan sostenía ya en 1961 que los medios de comunicación electrónicos estaban creando una aldea global. Rudiger Safransky destaca que a partir de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima en 1945 nació una comunidad global unida en el terror a un holocausto mundial. También se ha asociado el inicio de la globalización a la invención del chip el 12 de septiembre de 1958, a la llegada del hombre a la luna, que coincide con la primera transmisión mundial vía satélite el 20 de julio de 1962. Pero en general se ubica el comienzo de la globalización con el fin de la Guerra Fría, cuando desaparece la Unión Soviética y el bloque comunista que encabezaba, cuyo experimento fallido de colectivismo representaba el holocausto de los proyectos de sociedades cerradas y economías protegidas. Algunos opinan que surge desde el mismo desarrollo del hombre y su expansión. Los beneficios de la globalización son la privatización de empresas. Gracias a esto, el Estado puede ocuparse de tareas más importantes como las negociaciones con otros países o la administración monetaria. También los beneficios son la competitividad de empresas, trae consigo efectos como la reducción de costos y la mejora en los productos. Estos factores hacen cada vez más que las personas tengan la posibilidad de obtener dichos productos más mejorados y avanzados. Prejuicios antiglobalización. Problemas de adaptación al cambio económico. Problemas relacionados con los salarios y el empleo. Problemas relacionados con los sindicatos y problemas referentes al aumento de las desigualdades. El movimiento antiglobalización es un amplio conjunto de movimientos sociales formado por activistas provenientes de distintas corrientes políticas que a fines del siglo XX convergían en la crítica social al proceso de la globalización. Cada año reúne a movimientos sociales de cientos de países del mundo. Y es así como vivimos en un mundo donde la globalización ha tomado a distintas generaciones y ha hecho de este país un país en globalización. Definición de globalización: proceso de interconexión global entre distintas regiones del mundo. Abarca diversos ámbitos: político, sociocultural y tecnológico. Sin embargo, el aspecto económico es el más relevante de este proceso. Otras ideas como la de aldea global hacen referencia al avance tecnológico y a la instantaneidad de la información bajo la globalización. Es la intensificación de las relaciones sociales mundiales que conectan lugares distantes de una manera tal que los sucesos locales son fluidos por los acontecimientos que ocurren a muchas millas de distancia y viceversa. Su historia está vinculada al proceso de expansión del capitalismo desde el siglo XVI a la actualidad. Si lo vemos en una línea de tiempo, comenzamos con la expansión colonial en los siglos del capitalismo desde el siglo XVI a la actualidad. Si lo vemos en una línea de tiempo, comenzamos con la expansión colonial en los siglos XVI y XVII, luego con la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX, luego con el imperialismo europeo en el siglo XIX, terminando con la globalización moderna en los siglos XX y XXI. Factores actuales de la globalización. Expansión. Factores actuales de la globalización. Expansión capitalista tras la Segunda Guerra Mundial. Nuevos polos de desarrollo, desarrollo tecnológico y de las comunicaciones, intensificación de los intercambios comerciales. Dentro de las características de la globalización encontramos tres elementos importantes que son parte de la globalización económica. Entre ellos están la internacionalización de los capitales y la producción, la interdependencia y la liberalización del comercio. Características económicas de la globalización. Hegemonía del modelo de desarrollo neoliberal. El mercado asigna los recursos.
internacionalización de la producción, el mercado y los capitales, presencia de empresas transnacionales en diferentes países del mundo, interdependencia económica entre las regiones, desarrollo del comercio internacional a gran escala. Estrategias de inserción económica. Los estados han implementado una serie de estrategias para insertarse en el comercio internacional. Rebajas arancelarias para incentivar el intercambio de bienes, legislaciones flexibles para la instalación de multinacionales y la inversión extranjera, la firma de acuerdos comerciales como los tratados de libre comercio, aprovechamiento de las ventajas comparativas de cada país y la creación de bloques económicos. Dentro de la globalización encontramos sus ventajas y desventajas. Las ventajas son la disminución de los precios de bienes y servicios, un acceso rápido e inmediato a la información, mejoramiento de las comunicaciones, las distancias han disminuido, la masificación del uso de la tecnología en el ámbito doméstico, laboral y educativo. Desventajas. Efecto dominó de las crisis económicas. Concentración del capital. Inequidad entre países desarrollados y subdesarrollados. Aumento de la desigualdad económica, profundización de la dependencia entre economías pobres y desarrolladas. Entre los riesgos de la globalización encontramos aumento excesivo del consumismo, posible desaparición de la diversidad biológica y cultural, desaparición del estado de bienestar, se pone más en énfasis en la economía financiera que en la economía real, su rechazo por grupos extremistas conduce al terrorismo, pensamiento único que rechaza doctrinas sociales y políticas distintas de las globalizadas, mayores desequilibrios económicos y concentración de la riqueza. Los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres. Mayor flexibilidad laboral, que se traduce en un empeoramiento de las condiciones de los trabajadores, daños al medio ambiente al perderse mover sustancias o procesos dañinos a otros países, donde puede no conocer realmente sus riesgos. Los beneficios de la globalización casi siempre superan a los prejuicios, pero hay prejuicios y para contrarrestarlos se necesitan instituciones adecuadas. Cuando las empresas de capital extranjero causan contaminación en los países en desarrollo, la solución no es impedir la inversión extranjera o cerrar esa empresa, sino diseñar soluciones puntuales y sobre todo organizar la sociedad con ministerios, normas medioambientales y un aparato judicial eficaz que la imponga. En los movimientos antiglobalización son un conjunto heterogéneo de fuerzas sociales y políticas que tienen en común su crítica a los postulados neoliberales que, según ellos, tienen la globalización en sus términos actuales. Los grupos antiglobalización se han extendido por los 5 continentes y lanzan al viento las nefastas consecuencias de este nuevo tipo de capitalismo, al que consideran agresivo con el medio ambiente y con la civilización humana. El movimiento comenzó a cobrar auge a partir del éxito de la protesta que se organizó en la ciudad estadounidense de Stanley en 1999 contra la reunión de la OMC, Organización Mundial del Comercio, que se celebra en ella. A partir de ahí se han convocado protestas en cada ciudad que acogía alguna asamblea de la OMC, el FMI, el Foro Económico Mundial o el G8, Praga, Washington, Londres, Génova, Barcelona, etc.